Bueno, muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Una vez más, el doctorado en educación de la Universidad Católica Andrés Bello se complace en mostrar una nueva iniciativa académica de este doctorado, como es la de estas masterclass o webinar, como también se les llaman. En esta oportunidad tenemos como invitado al doctor Esteban Áñez. El doctor Esteban Áñez es profesor de nuestro doctorado, posee maestría y doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente del núcleo del Instituto Pedagógico de Caracas. Ha sido profesor de seminario de proyectos de tesis, profesor de cursos de métodos cualitativos y tutor de tesis de maestría y doctorado en educación del Instituto Pedagógico de Caracas y, por supuesto, de la Universidad Católica Andrés Bello. Hoy el doctor Esteban Áñez va a hacer una presentación acerca de lo que se da por denominar la estructura referencial y metadiscursiva de las tesis doctorales. Este es un tema que es sumamente interesante, sumamente importante y además muy oportuno, toda vez que todo estudiante de posgrado se ve en el trance de presentar un trabajo final de investigación, llámese tesis de especialización, tesis de maestría o tesis doctoral, y estos problemas sobre los cuales el doctor Áñez hoy nos va a ilustrar, siempre van a estar presentes como tema de discusión al momento de elaborar ese trabajo final para cumplir un requisito de graduación. El doctor Áñez, muy buenas tardes, doctor Áñez. Usted tiene aproximadamente unos 30 a 40 minutos para hacer su exposición. Entiendo que va a compartir una presentación que apoye su disertación, y luego al final de su exposición abriremos un espacio para preguntas, reflexiones, observaciones que usted tenga bien responder por parte de los que nos acompañan hoy en día, que por lo demás agradezco mucho la presencia por su compañía. Bueno, nada, vamos a cederle la palabra. Por lo pronto yo apago mi cámara para que fluya más la comunicación y bueno, mucho éxito, y una vez más muchísimas gracias por brindarnos esta oportunidad para escucharlo. Adelante, profesor Esteban Áñez. Bueno, muchas gracias, Tulio, por la oportunidad que me da para presentar unos temas que la gente ya los conoce, ustedes los conocen, pero como yo digo, vale la pena refrescarlos. Entonces pasemos, ahí está el título: Estructura referencial y metadiscursiva en tesis doctorales en educación. Pasemos a la próxima diapositiva. ¿Me puedes pasar la próxima diapositiva, Jocelyn? Se quedó colgada. Ajá, Alexandra va a pasar ya. Ok. Bueno, lo que voy a presentar es un resumen de 3 trabajos que se han hecho. Ya están, como se dicen, un poco viejos, pero vale la pena hablar sobre ellos. Osorio Belkis fue una alumna mía de doctorado que hizo los 2 primeros trabajos, y en el tercero, como necesitábamos a alguien especial, alguien que supiera de inglés, entonces usamos a una profesora, Gloria Mote, en inglés, para que nos ayudara con el último trabajo. Próxima diapositiva. Pero esos trabajos los consiguen en Google, los consiguen en Cielo o lo consiguen en el Dianetic para que los abran y que lo quiera ver completo. Entonces comienzo con este dato. En el pedagógico del año 94 al 2013 se han defendido 173 tesis. Y nosotros tomamos un muestreo aleatorio de esas tesis para 71.
Es el trabajo, los trabajos que hicimos nosotros fue parcelado, o sea, las tesis fueron parceladas en grupos de 5 años, pero yo voy a presentar los resultados globales, que es más sencillo. Próxima diapositiva. Entonces, en el primer trabajo, nosotros averiguamos el uso del inglés, la antigüedad de la cita, tipo de fuentes referenciales, que son primarias, secundarias y otras, y el tipo de cita, que es integrada, no integrada, y a su vez pueden ser individuales o pueden ser múltiples. Próxima diapositiva. Entonces, esas son las definiciones que usamos de cada criterio, lo que vimos, que no son nuevos, ustedes lo conocen, pero ahí están. Antigüedad de la cita es el tiempo pasado entre la fecha de publicación del documento y la fecha de aprobación, en este caso de la tesis que cita ese documento. La fuente de información primaria y secundaria, hay gente que se confunde a veces con esto. La fuente de información primaria es un informe que está basado en datos originales. Es decir, el investigador hizo, valga la redundancia, su investigación y lo publicó. Entonces, es una fuente de información primaria. ¿Cuáles son las tesis, artículos y los libros que sean producto de investigación? Las ponencias en simposios o conferencias que estén basadas en productos finales o en avances de investigación. Y la fuente de información secundaria, pues lo que uno llama la revisión, un artículo de revisión, un artículo de síntesis, ¿de qué? De los datos originales que se encuentran en la fuente de información primaria. Esos son los libros texto, es una fuente de información secundaria, los artículos de opinión, y se exceptúan artículos de revisión que están basados en metaanálisis. El metaanálisis es algo diferente a lo que uno llama artículo de revisión. Entonces la gente a veces se confunde y vemos a veces artículos publicados que dicen que son de metaanálisis, pero realmente es un error. El metaanálisis es algo diferente a un artículo de revisión. Tiene unas cosas en común. Es una revisión, pero no es una revisión cualitativa o descriptiva. Es una revisión cuantitativa. Es una investigación basada en datos previos. Hay que hacer hipótesis, hay que usar estadística inferencial y ahorita esos valores, lo que se está usando en ese metaanálisis son estadísticas realmente bastante avanzadas, que eso se ha extendido en el mundo completo, en el mundo. Y un dato, nosotros se encontró las cuestiones de la medicina, del tratamiento para el COVID, fue en base a metaanálisis. Se hicieron centenares de metaanálisis, porque metaanálisis realmente donde se empezó a aplicar por primera vez fue en cuestiones de epidemiología. Y hay un grupo de referencias que se llaman otras, que son las notas de prensa, las comunicaciones personales y las ponencias que no están basadas en avances o productos de finalización, que sé lo que comúnmente la gente lleva cuando hay un seminario o un simposio. Las páginas blog, las páginas web también son otras. También la llaman fuente de información gris. Próxima diapositiva. Y aquí están, ya empezamos con los datos. En las 71 tesis que nosotros estudiamos, encontramos un valor promedio de 125 referencias, más o menos 49. Esos datos, el dato nuestro lo comparamos con datos que se han hecho en España. En España las tesis en educación tienen en promedio unas 200 referencias. Y en Estados Unidos las tesis en educación en promedio tienen unas 88, más o menos 33 referencias. Hay una diferencia notable en los tres tipos, en los tres países. Nosotros estamos más o menos en el medio. El valor de 125, 120 referencias, yo creo que un número adecuado de referencias por tesis. Lo que sí se ve allí es que hay una gran dispersión de datos, pero bueno, por lo menos estamos
una parte media de los datos comparado con Estados Unidos y España. ¿A qué se debe esa diferencia? Estamos hablando de tesis en educación. Se debe a aspectos culturales. Las culturas son diferentes. Las culturas de investigación son diferentes, a pesar de que estamos hablando de investigación educativa. Próxima diapositiva. Con el uso del inglés, nosotros conseguimos en las 71 tesis un 16% de las referencias en inglés. Comparado con España, para la fecha de la investigación que hicimos nosotros, en España hay en las tesis en educación matemática, que fue un dato que obtuvimos, el 57% de las referencias está en inglés. Y ese dato me pareció muy alto y hace poco tiempo me metí en Dialnet, busqué 10 tesis en Dialnet que no fueran de educación en matemáticas y me dio un valor de 43% de referencias en inglés. El valor nuestro para esa época, para los años que hicimos la investigación, pues casi no llega ni a la mitad de lo que se usa en España. Y eso yo creo que es un problema. No sé cómo está ahorita, cómo son las tesis ahorita, pero el problema es que se conoce que el inglés es la lengua franca, se conoce que a escala mundial solamente el 3% de las referencias de los artículos publicados están en español a escala mundial. En Latinoamérica. Y si le agregamos los artículos o las revistas en español para la redundancia, de España, ese valor sube como a un 5 o 6%. O sea, que estamos hablando entonces de un 90 y tanto % de información en investigación educativa que está en inglés y que se pasa por alto, la pasamos por alto. Entonces, ese valor, pues hay que subirlo. No es que lleguemos a los valores posiblemente de España, pero hay que subirlo. Ahora, ¿por qué la gente no lee inglés a pesar que en los programas de doctorado se pide como un requisito, generalmente se pide que se presente un examen de suficiencia en inglés o un diploma que compruebe que la persona tiene esa suficiencia? No sé, la gente le rehuye al inglés y es fundamental leer en inglés, leerlo. Es más, hay países, por ejemplo, como Chile y México, que tienen revistas en investigación educativa publicadas en inglés, no en español. Países africanos que tienen revistas en inglés. China está haciendo doctorados en educación en inglés y revistas en inglés. Es la lengua franca. Lamentablemente, tenemos que usar el inglés para las tesis, para cualquier tipo de investigación educativa que se vaya a hacer. Próxima diapositiva. Antigüedad. Ok. Conseguimos entonces que hay un 21% de las referencias tenían una antigüedad de menos de 5 años, un 37% entre 5 a 10 y un 42% de más de 10 años de edad. Fidias Arias tiene un artículo y tiene un trabajo de una ponencia que le hizo un webinar, perdón, en el doctorado, donde hablaba del mito de la antigüedad. Eso es cierto. Yo he visto programas de maestría y programas de doctorado en otros países que piden que un proyecto debe tener el 30% de las referencias con valores de edad, de antigüedad de menos de 5 años. Y eso prácticamente es imposible por varias razones. Una de las razones que yo pienso es que cuando un alumno comienza a hacer su proyecto, mientras hace el proyecto, lo defiende, lo entrega y hace la tesis como tal, pues esos son más de 5 años, fácilmente. Y entonces saca la cuenta ahora de la antigüedad del artículo que leyó en su proyecto. Generalmente la gente no renueva
los artículos que usa o los documentos que usa en el proyecto, no los renueva en la tesis. Primero, le cambia, pues le puede cambiar las teorías que está usando, le puede cambiar el conocimiento. Lo que hace es que incorpora algunos documentos mientras está terminando la tesis, pero yo creo que más del 70% de los artículos, de los documentos que usó para el proyecto se quedan en la tesis. Entonces ya eso pues implica que es muy difícil tener esa norma que es errónea del 30%. En España, el valor de las tesis, el valor el número de años de promedio de antigüedad es de casi 13 años. Nosotros ese valor no nos dimos cuenta, no lo sacamos, pero yo creo que está más o menos por el mismo rango de España. Próxima diapositiva. Y entonces, hace poco para esta charla, quise ver cómo estaban en los artículos eso. Entonces me busqué dos artículos recientes. Uno que en la revista esa que está allí, Journal of Research Science Teaching, que es una revista muy nombrada, muy usada en el área de investigación educativa en ciencias, y la revista mexicana de investigación educativa, que es muy buena. Y entonces me busqué dos trabajos, un trabajo en cada una de ellas que fuera actualizado. Y ahí están los datos. Fíjense que son similares a lo de la tesis. 26% de referencia con menos de 5 años en el artículo en inglés y 27 en el de español, en el de México. Es muy similar a la tesis, o sea que no se cumple allí el 30%. Y estamos hablando de dos revistas que el sistema de arbitraje de esa revista es uno de los mejores que existe porque son revistas muy usadas y tienen mucha calidad y no cualquiera hace revisión de los artículos como árbitros, son gente de árbitro, es un arbitraje de muy alta calidad. Y entonces, bueno, no olvidamos del mito ese del 30% de referencia con menos de 5 años de antigüedad. Y otro dato, fíjense el promedio de antigüedad en cada uno de los artículos, 10 años. Y hay dos referencias en cada uno de esos artículos que tienen más de 30 años. O sea, que Fidia ve esto y vemos que tiene razón, pues. Se están usando el 45% de las referencias con antigüedades de más de 10 años. Y entre ellas hay esas dos con más de 30. Ahora, los artículos se refieren al mismo tema, lo que se llama el famoso PCK, el conocimiento pedagógico de contenido. Y esas dos referencias en cada artículo son las mismas. ¿Por qué? Porque están usando al autor que se llama Alan Schulman, que es el autor que comenzó con lo que el movimiento ese del conocimiento pedagógico del contenido. Esos artículos son de 1985 por allí. ¿Y qué significa? Que uno como tesista o como un artículo, como un investigador en el área de educación, pues tiene que ir a buscar artículos originales donde generalmente está, por ejemplo, en este caso está cuando se comenzó a hablar sobre ese concepto. Es como una obligación usar artículos o libros o documentos en general que sean prácticamente los padres de los pioneros donde se comenzó un concepto X. Eso lo tenemos nosotros, los que hacemos investigación en educación, lo tienen también los que hacen investigación en humanidades, generalmente en ciencias sociales, pero los que hacen investigación ¿cómo se llama? En ciencias naturales, eso no, su promedio son más cercanos, o sea, son más cercanos a los valores artículos bastante nuevos. Y si hay un criterio, yo le llamo criterio, un índice que se usa, que se llama índice de Price,
pero es en ciencias naturales, donde el Price, el nombre de él, averiguó esto que estoy haciendo yo aquí y encontró que la mayoría de los artículos en ciencias tienen 5 años y a los 5 años empieza a bajar su uso. Y ya cuando llega a los 10 años, prácticamente su uso ya muy poca gente lo usa. ¿Por qué? Porque es un conocimiento que está muy, muy actualizado. El caso de investigación educativa no tanto. Próxima diapositiva. La próxima diapositiva, por favor. Aquí estamos con otro dato, que es la distribución porcentual de la fuente de información primaria, secundaria, otras. En la tesis conseguimos que en la primaria, la referencia primaria es un 14%. Las otras, esa que llamamos información gris, 10%, casi igual a las primarias. Ese valor de otras es muy alto. Esos son los documentos que tienen que ver con leyes, los documentos que tienen que ver con páginas web, como vimos, y se usaron muchas. Ese valor no debe pasar de un 3%. Y tenemos un problema. Cuando comparamos la distribución porcentual de fuentes primarias en las tesis que estudiamos con las de España, fíjense que la de España tiene un 37%. En Estados Unidos un 45%. Y buscamos un dato de tesis en el área de ciencias naturales, se usan un 77 a 79% de las referencias que se usan allí son primarias. Es una tesis en ciencias naturales. Nosotros seguimos bajo con las nuestras, menos de la mitad. ¿Por qué digo que es un problema? Porque ¿dónde se consigue el hacer? ¿Dónde se consigue los procedimientos? ¿Dónde se consigue la realidad del conocimiento actualizado? Lo va a conseguir en fuentes de información primaria, no es secundaria. Los secundarios son revisiones de las primarias. Entonces ese valor de 14% debería estar más alto. Yo no digo que sea igual a la secundaria, pero sí más alto. Fíjense que en España es un 37% y en Estados Unidos, que son más pragmáticos, un 45%. Yo creo que un 40% de uso de fuentes primarias en una tesis es más que suficiente. Próxima diapositiva. Y entonces el otro dato es el de práctica de citación. Eso lo vimos en el capítulo 2 de las tesis, porque es donde más citas hay, el marco teórico. Entonces tenemos dos tipos de citas que son la integrada, no integrada. Y ahí está un ejemplo sencillo. ¿Qué es una cita no integrada? Cuando uno coloca al autor fuera del paréntesis. Lenke, entre paréntesis, 1988, Bowen y colaboradores de 1999, que están entre paréntesis, compárenlo con la cita no integrada. En la cita no integrada, el autor y la fecha están dentro del paréntesis. Por otra parte, cabe considerar que investigaciones realizadas en didáctica de la ciencia, entre paréntesis, Pozo, Sanz, Gómez y tal. ¿Eso qué implica? ¿O qué da a entender? Da a entender que yo puedo, en la cita no integrada, puedo eliminar a Pozo, Sanz y buscarme otro artículo que relacionado con el tema. Puedo sustituir a los Creo que hay autores que yo problemas estoy con la usando. ¿Perdón? No, ¿me oyen bien? Pero en la cita integrada yo le doy una primacía al autor que yo estoy leyendo. Lenke, no es otro. Es Bowen y colaboradores, no son otros. Mientras que en la cita no integrada, como acabo de decir, yo puedo sustituir si consigo un artículo que me interese más. Digamos, en el caso de que quiera actualizarlo, la referencia, un artículo que trate el mismo tema y lo use nuevo y cambio a Pozo y uso otro. Entonces, y algo interesante, en ciencias naturales, en los artículos de ciencias naturales, en las tesis en ciencias naturales, incluyendo matemáticas,
se usa más la cita no integrada. Nosotros en la investigación educativa y en el área de ciencias sociales se usan más las citas integradas. Y eso es lo que nos dio cuando hicimos el valor, calculamos el valor de esas citas. En las tesis que nosotros estudiamos, el 64% de las citas son integradas, comparado con un 36% de las no integradas. Pero aquí también hay un problema. Y el problema está en si son individuales o son múltiples. En las citas integradas, el 60% son individuales comparado con un 4% de las múltiples, o sea, con respecto al valor de las citas integradas, que es 64. Y en las no integradas también se le dio primacía a las citas individuales no integradas. ¿Es problema? Yo creo que sí. Porque, ¿qué significa eso? Que las personas que hicieron esa tesis, pues no tenían suficiente, y perdónenme que lo diga así, suficiente interés en sintetizar artículos para decir una idea. Entonces, ¿qué hicieron? Una idea, una referencia, una idea, una referencia, y no 3 o 4, como es el caso, por ejemplo, que está arriba. Cita integrada múltiple, Lenke, Bowen y Prantz. Cita también no integradas múltiples, Pozo, Sani Gómez, Cavaleri Jiménez, Pinto y Gómez, Escandrol y Roche. Es decir, cuando usted usa citas, en el caso nuestro que sería integrada múltiples, usted le da mucho más peso retórico al argumento que está presentando. Le da mucha mayor validez epistemológica. Y además le está diciendo al lector que usted hizo una revisión mucho más completa. Hizo un arqueo muy completo y tiene la competencia de poder sintetizar una idea en base a 3 y a 4 autores. Tampoco es, como yo he visto en algunas tesis, trabajo que abren ahí paréntesis y colocan 10 y más autores, es decir, 10 y más artículos. Tampoco hay que exagerar, pero sí 3, máximo 4, yo creo. Y en algunos casos, bueno, puede poner más. Pero hay tesis que uno las lee y, bueno, tiene la proposición, lo que está diciendo, entonces lo apoya con 10, qué sé yo, mucha referencia. Es demasiado. Próxima diapositiva. Ok, y aquí entramos entonces con otro artículo que tiene que ver con el metadiscurso. Y el metadiscurso, pues, es algo yo creo que vale la pena en el caso nuestro, en la investigación educativa, sea tanto del punto de vista cuantitativo como del punto de vista cualitativo. El metadiscurso yo creo que es un tema que nosotros no estamos muy acostumbrados a eso. Es reciente realmente, para mí es reciente hablar eso de discurso de una tesis, metadiscurso de una tesis, pero vale la pena como abrir una ventana y meterse un poquito a estudiar qué significa eso, porque es parte de lo que nos corresponde como investigadores en el área de investigación educativa. Género es un término de lingüística aplicada. Quien más estudia estos temas son la gente de lingüística aplicada. Género. Cuando uno oye música, pues hay tipos de música. La música llanera, la música de jazz, son tipos de música, cada uno de ellos dirigido a un determinado grupo de personas. Entonces es un género musical. Cuando hablamos de libros, de novelas, hablamos de historia novelada, hay libros que son historias noveladas, hay libros de ciencia ficción, entonces hablamos de géneros. Son tipos de textos que están dirigidos a ciertos y determinados grupos de personas que quieren leer o una o la otra. Y en las tesis y los artículos y los libros científicos, pues también son géneros. Son tipos de textos que están destinados a grupos especializados de personas, determinados grupos de personas bajo una
condiciones de contexto situados. Entonces, ¿qué es un discurso? El discurso es la manera como se expresa el género. Me van a permitir leer para no confundirme yo, porque estoy medio nuevo, y en aras también de tiempo. Entonces voy a hablar lo que es género y discurso. ¿Qué es género? Género es un término que se refiere a un grupo de textos que representan unas reglas de comunicación típicas de un determinado grupo de personas en un contexto sociocultural situado. Y los géneros se manifiestan a través del discurso. ¿Y un discurso qué es? Es un conjunto de prácticas lingüísticas, de patrones discursivos que promueven una cierta homogeneidad, una cierta identidad al grupo que está usando ese discurso. Es decir, hay un consenso comunicacional que aglutina a un grupo, a una comunidad de individuos. Y ese tipo de comunidad se llama comunidad discursiva. En el doctorado, en el programa de doctorado, lo que estamos allí, formamos una comunidad discursiva. Tenemos unos intereses comunes. Estamos en un área que se llama investigación educativa. Entonces nos manejamos con un discurso y las tesis representan ese discurso. Y cuando comparamos las tesis de investigación educativa, la que hice yo en el área del pedagógico, la comparamos con las tesis españolas, entonces vimos que hay dos discursos. Son diferentes y estamos hablando del mismo tema, investigación educativa. Las tesis españolas son mucho más voluminosas. Ya vimos que tienen muchísimas más referencias que las nuestras. El capítulo de marco teórico de las tesis españolas es casi un libro. Y como yo digo a veces a la gente, a veces vale la pena leer esos capítulos, marcos teóricos de las tesis, que a veces nos dan una información mejor que la que conseguimos en un libro sobre ese tema. Actualizado y bien hechos. Claro, también hay unos que no son tan bien hechos, pero hay mucha información. Las americanas son muy concretas. El capítulo de las tesis americanas en el área, en la parte de marco teórico, es pequeño, porque ellos van al grano. Entonces, ahí estamos hablando de tres tipos de discursos. Algunos dirán, bueno, son tres tipos de discursos, entonces son tres tipos de género. Entonces tenemos que en investigación educativa, en las tesis, pues no hay un solo género de tesis, hay diferentes géneros. Pero eso es un tema que le compete más a la gente de lingüística aplicada que a nosotros. Entonces, repito, regresando al tema, entonces el discurso es un conjunto de prácticas lingüísticas, de patrones discursivos que promueven una cierta homogeneidad, una identidad y que aglutina a un grupo, a una comunidad de personas con unos intereses comunes. Y entonces el discurso de la tesis, ahí también lo podemos diferenciar en dos tipos. Lo que se llama el discurso propiamente dicho, que es el lenguaje académico, y el metadiscurso. Pasemos a la próxima diapositiva. Y aquí está entonces, estamos hablando ahora del lenguaje académico, el discurso propiamente dicho. Y ahí les coloco dos párrafos, un párrafo de una tesis en investigación en ciencias naturales y un párrafo de una tesis en investigación educativa. Y fácilmente se ve la diferencia. Pertenecen a dos géneros. En este caso, dos paradigmas. Paradigma cuantitativo, positivista, y paradigma, podemos llamarlo descriptivo, el del Encke. Entonces, fíjense lo concreto que es la manera como se hacen las tesis en ciencias naturales. Solamente una persona especializada en el campo la puede entender bien. Nosotros quedamos así más o menos que no lo entendemos como tal. El dato valida el argumento. La cantidad de carbono absorbida por la micorriza se estima en un rango de 4 a 20% del presupuesto carbónico. ¿Qué es eso? Que la relación micorriza-planta, mientras es considerada mutualística, implica costos. Y ahí es el dato. Y punto.
Mientras que en la investigación educativa en ciencias sociales tenemos que ser más abiertos, más explicativos. Lenke, Bowen y colaboradores, Márquez y Pratt, creo que es el otro, asumen la visión pedagógica y plantean la alfabetización. O sea, usted está dando un argumento que arriba prácticamente no lo hay. Y eso es una diferencia en el lenguaje académico en ciencias naturales comparado con las ciencias sociales. Nosotros tenemos que usar más argumentos. Y por esa razón también vimos que el número de referencias en las tesis naturales son menores que las que se usan en ciencias sociales. Las tesis son más concretas, más pequeñas. Vimos que eran, ¿cuánto? 88 referencias. Perdón, eran educativas en el área, pero me equivoqué. Eran educativas, pero en Estados Unidos. De hecho, ellos también son pragmáticos en ese caso. Seguiremos hablando de esto adelante si hay alguna pregunta, pero me interesa pasar a la próxima transparencia, próxima diapositiva. Perdonen que yo hable de transparencia, pero estoy todavía en el marco viejo, en lugar de decir diapositivas. ¿Y qué es metadiscurso? El metadiscurso son estrategias lingüísticas que expresan una interacción que hay entre el autor del artículo, de la tesis, con el lector. El metadiscurso es un conjunto entonces de prácticas lingüísticas, de patrones discursivos que promueven una cierta, metadiscurso, perdóneme que estaba aquí. Metadiscurso es un recurso lingüístico para establecer relaciones interpersonales entre el escritor y el lector. Es una práctica discursiva para orientar al lector a la lectura que va a hacer y también decirle cuál es mi posición, yo como autor de la tesis, cuál es mi posición ante la información que suministro, cómo quiero que me entiendan los lectores. Entonces, no tiene nada que ver con la temática en sí, con la proposición, con el contenido académico. Tiene que ver en la manera como yo organizo ese contenido. Por eso le digo, en otras palabras, como se ve en la página tal, ve el gráfico tal, oriento al que me va a leer, lo oriento en la lectura que va a hacer. Y además de eso, le estoy diciendo cuál es mi posición como el creador de esa información hacia él. Lo estoy diciéndole, esta es mi posición, usted la acepta o no la acepta. Hay esa interacción. Y eso se llama entonces metadiscurso interaccional. Y el otro se llama textual. Y eso comenzó a estudiarse relativamente nuevo, tiene 1990 y tanto, fue que irrumpió ese tema del metadiscurso en las tesis. En Venezuela, en el área de la gente de lingüística aplicada en la central, hay una profesora que se llama Adriana Bolívar y hay una profesora en Beque que murió hace unos pocos años. Ella le dio mucho impulso al estudio del metadiscurso en Venezuela. Y no solamente en Venezuela, en América Latina. Son muy nombradas. Y hay un profesor, se llama Blanco, que también ha hecho trabajo de metadiscurso en los resúmenes de los artículos. Próxima diapositiva. Entonces, aquí tenemos ya la diferencia. El discurso, lo que se llama el lenguaje académico, informa sobre la temática. Es la manera institucional, disciplinaria, como se expresa el conocimiento. Y el metadiscurso orienta al lector sobre la temática. Es la manera como queremos que se entienda el conocimiento que estamos expresando. Y entonces por eso se dice que el metadiscurso es el discurso del discurso. Y en el área de la tesis en investigación educativa, donde más se usa el metadiscurso es en las tesis cualitativas.
más que en las cuantitativas. Próxima diapositiva. Y entonces estos son los marcadores interaccionales, los términos que se usan en el metadiscurso. Hay mucho más que esos tipos, pero yo creo que esos 4 son los que más nos interesan a nosotros. Los marcadores que se llaman mitigadores. Cuando uno escribe en la tesis o en un artículo, podría ser probablemente, tal vez, en el mejor de los casos, ¿qué estamos haciendo? Estamos suavizando la fuerza de la proposición. Y como se dice allí, la información la estamos presentando como una opinión antes que un hecho. Los marcadores interaccionales enfatizadores, cuando se escribe, es evidente, es sin duda alguna, claramente, entonces yo estoy dándole estoy enfatizando el contenido académico que se está expresando. Una expresión de certeza. Se refuerza el valor de la proposición. De actitud. Esperábamos que difícilmente, de acuerdo con. Entonces son palabras que están en las frases y entonces que le dan esa identidad que tiene sí, la identidad que tiene, se está dando a conocer el tesista ante el jurado o ante el lector. Yo estoy probablemente tal cosa. Estoy suavizando. Y en investigación educativa se supone que los mitigadores deben tener más uso que los enfatizadores. Los enfatizadores son más comunes en las tesis o en los artículos que son de ciencias naturales, porque hay una certeza. Entonces, no hay duda. El dato es el que es el que expresa la certeza y sin duda alguna es eso, punto. No vamos a discutirlo. No voy a decir tal vez ni probablemente. Es muy poco raro conseguir ese tipo de lenguaje de marcadores interaccionales en la tesis, en la investigación educativa, en el área cualitativa. Y automención, que quiero resaltarlo, automención es la referencia explícita al autor en tercera persona, en singular, y como lo pongo en rojo allí, en primera persona, en singular y plural. Cuando se escribe creo que, mi, me, yo, nosotros, nuestro, se está hablando con una voz activa. Mientras que cuando uno coloca el autor de presente trabajo, es una voz pasiva. Cuando uno coloca el autor de presente trabajo, ¿qué está haciendo? Se está como separando un poco de lo que se está escribiendo, de lo que va a decir después, como dándole un cierto carácter de objetividad, de neutralidad ante la idea. Y eso en la investigación educativa no debe ser. No digo que no se use, pero creo que debe usarse ese de nosotros, yo creo que tal cosa, me parece tal cosa, porque entonces usted se está dando a conocer frente al que lo está leyendo y le está colocando su propia opinión, no el autor le presenta el trabajo. O cuando se pone, por ejemplo, cuando algunas personas ponen el propósito de esta investigación es, ¿acaso que la investigación tiene propósito? El propósito lo tiene quien está haciendo la investigación. Entonces, debe usarse más automención o darle una cierta primacía a la automención. Pasemos a la próxima diapositiva, perdón. Y aquí están unos ejemplos. Fíjense. A través del enfoque psicológico tradicional o reduccionista, la participación puede ser abordada. Es muy diferente cuando se coloca debe ser abordada y diferente si usted coloca únicamente es abordada. Entonces, tiene 3 posibilidades. Es abordada, puede ser, debe ser. ¿Y de quién es la responsabilidad de escribir que sea ser, puede ser, debe ser o es? El que está haciendo la tesis, el que está haciendo el artículo. A continuación, expondremos lo que entendemos por.
Yo le estoy diciendo al lector, voy a exponer esto por lo que yo entiendo por esto. Entonces le doy al lector la posibilidad de que él me acepte o no me acepte lo que yo estoy diciendo. Los niveles de participación fueron tal, sin embargo, creo. Entonces ese es el uso de los marcadores metadiscursivos y en el caso nuestro los mitigadores y los de automención. En cuanto a este interrogante, he revisado, pero es difícil circunscribir la puesta en marcha de un proyecto a una única perspectiva teórica, así que creo necesario. Son mis reflexiones lo que yo le estoy dando a la persona que me va a leer. Es mi tesis, es mi investigación, entonces yo me responsabilizo de ella. Eso no significa que no se use los marcadores que no son estos, pero estos tienen que usarse, porque eso es lo que le da, a mi juicio, le da la identidad personal del investigador. ¿Y qué es un tesista? Un tesista, ¿cuál es el rol de un tesista? El rol del tesista es investigador, que se está formando, pero es investigador. Entonces, ¿por qué va a usar esa palabra, como dice, el propósito de este proyecto es póngase usted allí, esa es su tesis, responsabilícese de su tesis y hágase dar a conocer. Al fin y al cabo, usted va a ser miembro de una comunidad discursiva más adelante, o ya lo es. Entonces, ubíquese, tome su sitio. Próxima diapositiva. En las tesis que nosotros usamos, la comparamos con tesis de la Universidad, esa es la Universidad de Madrid, Autónoma de Madrid, la Facultad de Educación. Tomamos 10 tesis de la UPEL, de las que habíamos estudiado, tomamos 10 tesis de la Facultad de Educación de Madrid, entre eso la fecha de los años 2014-2016, y revisamos el capítulo 1 y agarramos 10 tesis. Resultados son los siguientes. Próxima diapositiva. Los mitigadores en las tesis del pedagógico en promedio son similares a las tesis españolas. Esos valores se expresan por cada 1000 palabras para poder hacer la comparación. Entonces tenemos que los mitigadores en la tesis del pedagógico hay un promedio de 2,23 más o menos 1,6 palabras mitigadores por cada 1000 palabras, mientras que enfatizadores hay casi 10. Y en las tesis del pedagógico y la española son similares. Se usan más enfatizadores que mitigadores cuando debe ser lo contrario. Estas son tesis cualitativas, de investigación educativa cualitativas. Y la automención, por cada 1000 palabras, se usaron 3 marcadores metadiscursivos de automención. En España un poquito más. Los españoles se identifican más ellos, nosotros, nuestros, usando marcadores que son estos los plural, de primera persona en plural, nosotros, creemos, nuestros, no tanto el individual, yo, mí, me, creo, que es lo que se debe usar. Próxima diapositiva. Y entonces pasamos al último trabajo que quisimos también averiguar en los artículos en revistas. ¿Cómo estaba eso de los marcadores interaccionales en el área de investigación educativa? Y entonces nos buscamos 3 revistas en español. Revista Bordón, que es una revista, la primera revista española en educación, revista de pedagogía, la Bordón, del año 49. Una revista muy interesante, nueva, del 2001, que es de Costa Rica, Actualidades Investigativas en Educación, y la revista de investigación del pedagógico, que del año 73. O sea, son revistas consolidadas. Y la comparamos con 3 revistas en inglés. El British Educational Research Journal, el Journal of Research Science Teaching, y el American Educational Research Journal, que son 3 de las revistas más usadas
es la gente que está haciendo investigación en educación científica. Del año 75, son revistas consolidadas. Veamos los resultados que encontramos en esas revistas. Pasemos a la próxima diapositiva. Entonces, fíjense, en las revistas españolas, los valores de porcentaje de marcadores investigadores es muy bajo comparado con los enfatizadores. 12,5, 24, 20,5% comparado con 87, 76 y 79. Mientras que si nos vamos a las revistas en inglés, es al revés. En las revistas en inglés, en el área de investigación educativa, cualitativa, usan realmente lo que debe usarse. Más marcadores mitigadores que enfatizadores. 71, 65 y 78% en porcentaje comparado con 29, 34 y 21. En ese mismo lapso del año 2014 a 2016. ¿Qué significa eso? Que en las revistas en inglés consolidadas están usando realmente marcadores, la gente que escribe allí está usando marcadores mitigadores con más porcentaje, más uso que los enfatizadores. Mientras que en las revistas en español seguimos usando para esa época más marcadores enfatizadores que mitigadores. Entonces, eso es. Estamos mal. Deberíamos ser igual que lo británico o los americanos o la persona que escribe y publica en artículos en inglés. Y aquí no lo tengo, pero en el artículo que publicamos se aparece en Turquía, que hay revistas en inglés. Cuando un investigador educativo publica un artículo en inglés y el mismo investigador lo publica en turco, que ellos publican dependiendo de la revista, cuando lo hace en inglés se va a usar marcadores enfatizadores más más mitigadores que enfatizadores. Es decir, el mismo autor, el mismo investigador, dependiendo en dónde publique, tiene un discurso diferente, tiene un metadiscurso diferente. Eso es interesante. Bien, creo que aquí con esto terminamos la charla. Próxima diapositiva. Terminamos, entonces, que creo que hay tiempo para preguntas o comentarios que les interese. Entonces, estamos abiertos a los comentarios. Bien, profesor Esteban Áñez, muchísimas gracias por su conferencia. Hay algunos elementos sumamente interesantes que vale la pena resaltar. Estoy tratando de colocar mi cámara, pero me dice que el hospedador detuvo esa posibilidad. Vamos a ver si me permite. Bueno, lo cierto es que hay temas interesantes que se desprenden de su conferencia. Y uno de ellos tiene que ver, porque es un tema que aquí en Venezuela últimamente se ha discutido en algunas cátedras ligadas a la enseñanza de la investigación. Y tiene que ver con la antigüedad de la bibliografía que se utiliza para la elaboración de los proyectos e inclusive las tesis doctorales. Y porque se ha generalizado, a mi entender erróneamente, la premisa de que se deben utilizar documentos no mayor a 5 años. Yo entiendo que esto tendría sentido cuando hacemos referencias a investigaciones previas, o sea, si queremos mostrar que estamos actualizados en la tendencia de resultados sobre el área que estamos investigando, entiendo que lo más acorde, lo más adecuado
es hacer referencia a resultados obtenidos lo más recientemente. No tiene mucho sentido trabajar sobre la base de resultados obtenidos hace muchos años, porque la ciencia avanza y se van haciendo nuevos descubrimientos, y además esos resultados son necesarios contrastarlos con los resultados propios. Entonces, debo utilizar como referencia lo último, porque además la ciencia no solamente es acumulación de conocimientos, sino también ruptura con conocimientos anteriores. Entonces, los descubrimientos de investigaciones recientes pueden ser alterados esos patrones con descubrimientos propios. Pero para la elaboración de las bases teóricas, que es otro de los elementos del proyecto, que es un elemento ya no referencial sobre resultados previos, sino el enfoque teórico que se le da a la investigación, pues sería muy limitante restringir al estudiante a utilizar literatura reciente, porque muchas veces, es decir, las teorías no surgen con tanta rapidez como surgen las investigaciones puntuales que nos aportan resultados. Entonces, en el área, por ejemplo, del desarrollo del niño, no se me puede prohibir utilizar la teoría de Piaget porque tiene fecha de vencimiento, porque es muy vieja, eso no tiene ningún sentido. Entonces, ese es un tema que es bien interesante, porque creo que se le ha dado al asunto una interpretación errónea. Lo de los resultados, los más recientes, tiene sentido utilizar la literatura, sobre todo los artículos de investigación de más reciente data, pero para el enfoque teórico del problema, pues tenemos mucha más libertad, porque además yo me puedo casar con una teoría que se postuló hace 10 años, hace 20 años, y que a mi entender considero que es pertinente, está vigente y explica mejor, inclusive que teorías más recientes, el fenómeno que trato de investigar. No sé qué opina al respecto. Me he dado la libertad de tener esta primera intervención haciendo esta reflexión, porque creo que abre un poco el abanico para la intervención de los compañeros. Sí. ¿Alguno quiere participar? Pueden participar por vía de preguntas y respuestas o por el chat. Vamos a ver, preguntas y respuestas. Por aquí, Ernesto Suárez dice lo siguiente: en el reglamento de investigación de EUCAP, a nivel al menos doctoral, se hace referencia a la independencia de criterio. ¿Qué relación tiene para usted el metadiscurso interaccional con la necesidad de ejercer la independencia de criterio? Entre paréntesis, intelectual, científico, literario, artístico, etcétera, a la que pudiera estarse haciendo referencia en el reglamento. Sin duda, desde los principios de responsabilidad social de los códigos de ética, podemos encontrar una relación con ese elemento de la independencia de criterio. Y pudiéramos pensar que tiene que ver con la explicitación de no compromisos que produzcan sesgo. Sin embargo, se pregunta, ¿y si hiciéramos una abstracción mayor o más amplia, podría haber una relación? Bueno, hasta ahora esa es la pregunta. Está abierto, repito, el derecho de palabra a través de la sección preguntas y respuestas. Por lo pronto, mientras el resto se anima a hacer alguna pregunta, podemos escucharlo, doctor Áñez. Sí, bueno, independencia de criterio justamente es que lo que uno exponga sea de uno, sea una reflexión propia. Y esa reflexión propia pues está relacionada con el uso de marcadores interaccionales tipo de primera persona. Creo que, es decir, hay tengo un resultado de un resultado que yo conseguí, y entonces yo voy a valorar ese resultado en función de la teoría que existe y la que yo me estoy formando. Entonces, ahí yo puse un ejemplo, los datos tal cosa, sin embargo, creo que, es decir, es una independencia de criterio. Claro. Está diciendo realmente, se está colocando, yo soy el autor de esto y este es mi criterio. Entonces, al contrario,
Tener independencia de criterio es usar marcadores interaccionales. Pueden ser de los mitigadores o pueden ser de los búster, de los enfatizadores, pero justamente usted está orientando al lector. Hay una tesis que a mí no se me olvida nunca, es el cuento que yo le he hecho a la gente, a los alumnos míos. En el pedagógico hace muchos años hubo una defensa y una tesis. Y el jurado le dijo a la persona que no estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo. Y la persona decía, es que esos son los datos. Yo apliqué tal método y me dio este dato. Y ahí no lo sacó nadie. Entonces ahí no había independencia de criterio. Porque sencillamente esos son los datos y los datos desrivesaban todo lo demás. No sé en qué error hubo, pero la defensa fue, estos son los datos y como son los datos de un método, no lo podemos criticar. Entonces allí no había independencia de criterio. Bueno, entonces creo que esa es la respuesta. Con respecto a lo que tú estás hablando, yo estoy de acuerdo. Lo que tiene que haber es un equilibrio entre las referencias que son actualizadas y lo que uno necesita de referencia de mayor edad. Yo sí, sin embargo, creo que, fíjense que en las tesis que vimos y en los mismos artículos que yo puse allí de ejemplo, si lo vemos de nuevo, el porcentaje de referencia de más de 10 años es el más alto, comparado con los de entre 5 a 10 y los menos de 5. El 40% de las referencias que usaron los autores de esos artículos, que son de una revista de calidad, y fueron aceptadas y están publicadas, usaron 40% más o menos de referencias que eran de más de 10 años, es lo que tú dices. Pero yo creo que debería haber un equilibrio más cerca entre las de 5 años con respecto a las de 10. Y esas de 40% pasarlas más a referencias que estén entre 5 a 10 años. Porque es lo que tú dices, el conocimiento está variando constantemente. Y entonces uno tiene que estar actualizado. Y como dice Fidia, y es verdad, hay de vez en cuando uno tiene que bajar en tiempo, bajar a un recorrido histórico de un concepto porque le interesa. Justamente eso es parte de un tesista. Darle al lector a conocer que sabe que de dónde vienen los términos que está usando, de dónde viene la teoría, qué cambios hubo en esa teoría, sin llegar a exagerar, a mi juicio, como hacen en las tesis españolas, que es un cuento. Yo digo, es como el famoso cuento ese, el chiste ese de la serie de televisión, ese Big Bang, que una vez la muchacha le pregunta al tipo que quiere que le explique la física porque su novio es de física, el amigo de él. Entonces, no me acuerdo cuál es el principal autor, dice, se sienta en un lado, una mesa y le dice, hace 3000 años, cuando el hombre empezó a ver las estrellas y la mujer, y la física comienza ahí, la física comienza de ahí. Tampoco es echar el cuento de la prehistoria, pero sí usar referencias que son de entre 10 años y quizás algunas más para la teoría, e ir a los, como tú dices, a los artículos recientes para el hacer, para la metodología, para lo que está moviéndose, para el conocimiento hecho realidad y no conocimiento que está en un libro texto. Claro, porque la revisión de la literatura reciente en términos de artículos de investigación me informa si lo que yo estoy investigando ya fue investigado. Por un lado. O si ya fue investigado desde otra perspectiva. Y sobre todo porque voy a contrastarlo con mis propios resultados. Porque uno de los problemas que tienen los tesistas es que creen que sus resultados son virginales. Y resulta que no, que son, pueden ser producto de comportamientos y patrones que revelan investigaciones previas. Es decir, que ha habido una tendencia mantenida en el tiempo en el comportamiento de un fenómeno, pero para eso uno tiene que revisar los resultados de las investigaciones previas y mientras más recientes, mejor. Pero ya desde el punto de vista teórico, como acabas de informar,
si yo voy a hacer la revisión de un concepto, nadie me impide a ir a las teorías pioneras sobre ese tema para ir construyendo lo que ha sido la lógica discursiva sobre ese concepto en el tiempo. Bueno, eso quedó bastante claro. Vamos a revisar a ver si hay otra pregunta por aquí. Ok. Ernesto, dándote las gracias. Perfecto. Vamos a ver si alguien más quiere intervenir. No, bien interesante estas comparaciones. Sí, la tradición española, sobre todo, es muy escolástica, muy enciclopédica. La tradición norteamericana es mucho más de escritura mucho más precisa, concreta, y se refleja en los volúmenes de las tesis académicas, ¿no? Mientras en España, yo hice mi doctorado en España y recuerdo que mi tutora me dijo, mira, tu problema es muy interesante, muy oportuno, pertinente, pero no te aparezcas aquí con menos de 400 páginas. Así mismo, directamente. Sí, es así. Bueno, El contenido, bueno, eso lo discutimos después, pero no te aparezcas con menos de 400 sí, páginas. En nosotros cambio, nosotros, una ajá, tesis de 300 nos parece excesivamente larga, a mi sí, juicio. Yo digo, exactamente. mira, 200 páginas, 180, 200 es suficiente. Para echar el cuento es suficiente. Exactamente. En cambio, En Estados Unidos más bien son muy cortas. Más son muy bien cortas, 80 y inclusive, 80. sí, Es que yo pienso, inclusive, yo creo que como si se agarra un proyecto de tesis doctoral de una universidad americana y se lleva a España, no te lo van a aceptar. Y claro, viceversa. Si agarras un proyecto de una universidad española en investigación educativa y lo llevas a Estados Unidos, no te lo van a aceptar. Le van a poner pesos. Por eso. claro. Te comento que tuve un Porque, compañero en la universidad que hizo su doctorado en una universidad de Estados Unidos y me comentó que le colocaron como límite de número de páginas a su tesis doctoral 90 páginas, no podía pasarse de allí. Entonces, exacto. bueno, son dos culturas académicas totalmente diferentes, es cierto. Yo creo que nosotros estamos en la mitad, Sí, estamos sí, sí, es correcto. de pronto se pasa, bueno, es cuestión ya de independencia, pero ese es más o menos el valor. Claro, Pues sí, yo creo que lo que mi interés en presentar esta charla justamente son cosas que se conocen, pero que hay como que tenerlas presente a la hora de que el tesista esté trabajando claro, y pueda comparar y como yo le digo, tiene que leer tesis española, leer tesis venezolana. claro, claro. Y entonces ubícate en eso, hasta dónde vas a llegar, cuál es tu alcance de la tesis. Esteban, por aquí nos escribe nuestro amigo Freddy Torres. Saludos, Freddy. Plantea lo siguiente: quería su opinión sobre la automención. Creo que en el país la mayoría de los revisores la rechazan. No sé qué opinas sobre esto, si quieres ampliar. Sí es posible, pero yo creo que tenemos ejemplos de eso. Pero eso poco a poco se ha ido eliminando ese criterio de impedirle al tesista que use automención. Es que eso ya se está haciendo en las tesis también en ciencias naturales. Y yo estoy viendo artículos en revistas en inglés, como la misma esa que yo nombré ahí, la Journal of Research and Teaching, que es una revista A1 en el área de investigación educativa en enseñanza de la ciencia, en donde se está publicando y los autores están usando automención en primera persona. Es más, no es exactamente cuál, pero hay una revista de esas que le está pidiendo en lo que se llama, a lo que quieran publicar allí, exigiéndole que usen la primera automención en primera persona. Yo creo que me parece. Lo están pidiendo, la misma revista, porque es decir, esa neutralidad que supuestamente debe tener el investigador, ya eso no existe. Y eso se ha comprobado. Y si eso ya está pasando también en
en las tesis y en los artículos que se están publicando en el área de investigación en ciencias naturales, donde es el dogma de ayudar a eso. Estamos cambiando. Claro, Entonces claro. yo creo que aquí estamos poco a poco, la gente está cambiando además, ¿qué es lo que yo le digo a mi tutoriado? Escriba en alguna parte, en la introducción de su tesis, escriba y exponga la razón por la cual usted va a hablar en primera persona. Así Para es. el, Mira, nuestra amiga Yulvi Guedes plantea lo siguiente. Leo, la independencia de criterio hace referencia a los marcadores interaccionales de automención y también guarda relación con el entorno cultural del investigador. Es decir, sería una suerte de relación entre el texto, el contexto y el lector. Te doy la palabra. sí, sí, lo que yo le di, que yo nombré justamente eso. Identidad de criterio es expresarse uno en el texto que está haciendo como tesista, expresar, este es mi rol, yo soy investigador y este es mi criterio. Claro. Fíjate que eso también muy pocas veces se ve en una tesis cuando la persona está haciendo su marco teórico que dice algo y puede refutarlo. Tal autor dice este, sin embargo yo creo esto porque estoy basado en este otro artículo. Los marcos teóricos y la revisión de la literatura debe ser personalizada y personalizada es exponer la persona a su propio criterio en base a lo que está leyendo, evidentemente, y en base a su conocimiento, pero no como lo estamos haciendo, es difícil quitarse esa idea como una especie de bibliografía. Autor tal dice tal, autor tal dice tal, 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 según tal, tal, tal. Entonces, ¿dónde está la opinión propia? Claro, yo creo que, Esteban, un poco para terciar en este asunto, estamos pasando poco a poco, creo que los reportes cualitativos están ayudando a esa automención, pero el cambio no ha sido drástico. En vez de escribir yo creo, entonces utilizamos el subterfugio de creemos que, Creemos también. ¿okay? Pensamos que, asumimos que, Claro, pues para eso también es interesante. sí, Pero la gente de lingüística aplicada, que son los que conocen eso, esos sí son expertos. sí, El uso del plural, creemos, nosotros, ajá, tiene diferentes sentidos. claro, Cuando uno pone creemos que, entonces tú estás involucrando al lector en que, mira, ponte conmigo al lado mío porque estamos creyendo esto. Pero también a veces el creemos significa yo creo junto con lo propio los autores que yo estoy usando, creemos que no con el lector. Entonces, los de la lingüística aplicada, que son los expertos en eso, son los que están estudiando discurso a fondo. Nosotros, yo lo dije, yo no soy experto en eso y me meto un poquito porque nos interesa. Como yo dije, abrí una ventana para ver cómo es claro. eso. Bueno, yo tuve la oportunidad y la suerte de discutir algunas de estas cosas con la profesora Adriana Bolívar, con Rebeca Beque y con Carlos Blanco, Rebeca. quienes han trabajado sobre el tema y realmente es apasionante. Claro, esta fue una discusión de hace quizás 10 años atrás. Todavía estaba en pañales esa posibilidad de utilizar la primera persona, estaba muy criticado, muy cuestionado en ese momento. 10, 12, 15 años atrás, discutíamos en un taller en la Universidad Central, en el Instituto de Lingüística, este tipo de aproximación discursiva en los artículos científicos. Y de Exacto. allí se le ocurrió la idea a Carlos Blanco de hacer su trabajo analizando resúmenes Ajá. de los artículos, bien interesante. Carlos ha seguido en esa línea de investigación, Rebeca lamentablemente falleció y Sí. Adriana Bolívar la tenemos creo que está en México, descollando por allá porque ella es una autora muy reconocida en América Latina. Claro, sí. Comenzó con eso aquí en Venezuela. Sí, comenzó en Venezuela. Vamos a ver si tenemos alguna otra intervención. Bueno, no tenemos más por aquí. Bueno, Esteban, yo creo que no queremos agotarte más. Sabemos que en España ya debe estar al filo de la medianoche. Oye, muchísimas gracias por tu conferencia, muy ilustrativa, muy amena.
muy oportuna. Muchas gracias a los que nos acompañaron en esta oportunidad. Esta conferencia está siendo grabada, luego va a ser montada en el canal de YouTube de la UCAP y va a estar a la disponibilidad de todo aquel que la quiera escuchar y ver en los próximos días. Por lo pronto, estén atentos a nuevas invitaciones que desde el doctorado en educación estamos haciendo. Y recordamos que están abiertas las preinscripciones para cursar el doctorado en educación en la UCAP. Para cualquier información, revisar la página web de la universidad. Bueno, Esteban, no sé si quieres cerrar con algunas breves palabras. No, yo espero que cuando, como tú dices, que va a estar ya puesta allí en YouTube, otra gente lo pueda leer, porque es verdad, son cosas que vale la pena reflexionar sobre eso y además buscan los artículos originales, que es lo que yo me basé, y lo pueden leer y bueno, y entonces tener la oportunidad pues de, porque el problema que tenemos, y no nosotros, sino todo el mundo, es la escritura académica está cambiando. Y entonces hay que buscar la manera de ponernos al día en eso. Nosotros, a pesar de que estamos haciendo tesis, estamos fallando un poquito en la escritura académica, en el lenguaje académico, apoyado con el metadiscurso. Y es interesante ese tema porque estamos en ello. Bueno, gracias, Tulio. Un millón de gracias por tus comentarios también, que son fenomenales. Y entonces, bueno, seguiremos hablando en el futuro. Seguro. Gracias a Bueno, los participantes. querido profesor Áñez, queridos amigos asistentes, estamos pendientes para próximas invitaciones. Que pasen buenas noches y nos estamos comunicando. Ok, perfecto. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego.